Hola amigos, ¿qué hay? ¿Qué tal estáis? ¿Habéis pasado buen verano? Pues bien, me alegro mucho. Veréis, yo venía a hablaros en un tono no preocupado, pero sí alarmado. Veréis, a mí hay una de las cosas que más me asustan de esta sociedad nuestra, es la capacidad orwelliana que tenemos de reescribir nuestra propia historia sin que nos importe. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a ver, hay multitud de noticias, de hechos, incluso de textos que aparecen en libros de escuelas que reescriben la historia pasada. Esto es, exponen unos hechos que no son del todo correctos o son directamente falsos y la gente los acepta olvidando lo que fueron los hechos reales. Esto pasa en todos los ámbitos en los que se transmite cualquier tipo de información y por supuesto la retroinformática no iba a ser diferente, no iba a ser una excepción. Vamos a ver, yo vengo a hablaros de esto no en un tono tampoco alarmista ni acusador, sino simplemente tal vez sí asustado del hecho de que se pueda producir esto realmente y verlo en primera persona. Como no puedo verlo en otros ámbitos, pues en este que me toca tan cerquita, pues sí lo veo y la verdad me asusta la capacidad que tenemos de olvidar o de directamente creer a ciegas lo que leemos y lo que vemos. Bien, el asunto que os vengo a tratar concretamente es el manido tema, por otro lado, porque es que se ha hablado mucho. Si fueran hechos puntuales, pues no le deberíamos ni siquiera de prestar atención, pero es que es un hecho o varios que se toman ya por sentado y que me tocan, repito, de una manera cercana, como es el tratamiento que obtuvo el Commodore 64 en nuestro país. Hay dos dichos, dos rumores, dos falacias que se han repetido tantísimas veces en tantos medios y de tantas formas diferentes que ya se dan por hecho, que son dos, como digo. Uno es el de la mentira total, que es el aceptar que el Commodore no se vendiera en nuestro país. O sea, la gente realmente cree que el Commodore 64 no se vendió en nuestro país, siendo uno de los ordenadores más vendidos de la historia. Ya de por sí eso nos debería de llamar la atención y de decir, vamos, ¿cómo puede ser que una de las cosas más vendidas en la historia del mundo no se haya vendido en España? Es imposible. Somos un país muy consumista, eso es imposible. Pero bueno, no basándonos en suposiciones, sino en hechos concretos, yo puedo refutar totalmente eso por esa afirmación, por mi experiencia propia, ¿no? O sea, el Commodore me ha acompañado durante toda la vida y yo sé perfectamente la andadura que tuvo el ordenador en nuestro país y la marca. Primero la marca, que ya de por sí nos debe de llamar también la atención eso de decir, Commodore no se vendió. ¿Que Commodore no vendió algo aquí en España? Con la historia que ha tenido Commodore aquí en España, eso es imposible. Pero bueno, centrándonos en el ordenador Commodore 64, yo debo de decir que, vamos a ver, hay pruebas palpables que refutan rápidamente ese dicho, esa creencia, como pueden ser acudir a las publicaciones que se realizaban en aquella época, las publicaciones de kiosco me refiero, que había infinidad, había por lo menos, publicaciones de verdad de corta vida, que duraron muy poco, pero había publicaciones que estuvieron, revistas que estuvieron publicando cosas exclusivas de Commodore 64 y 128 durante más de 1, 2 y 3 años. Commodore World, Commodore Magazine. Input Commodore no duró mucho, pero también estuvo ahí, duró 1 año y pico, creo recordar, fueron más de 12 números. Hubo publicaciones pirata, vamos a ver, hubo publicaciones no legales para este ordenador, y os puedo asegurar que Ediciones Foglia, que era la encargada de sacar, la encargada italiana de sacar aquí el Load and Run y el Start, esa gente no se andaban con tonterías. Esa gente, si sacaban algo, era para sacarle un beneficio, no por el bien ni por el ay, que tenemos un fandom de Commodore 64, no. Durante la época en la que sacaron sus publicaciones,
era porque les daba un rédito y les daba un beneficio, y obviamente si te da un beneficio es que lo estás vendiendo. Tienes una clientela. Por lo tanto, si hay una clientela significa que lo has vendido. Ese ordenador está vendido en el mercado. Estamos hablando de una gente que las devoluciones que le hacían en los kioscos volvían a grabar encima las cintas y volvían a venderlas. O sea, fijaos hasta qué punto esa gente tenía en claro lo que era trabajar únicamente por beneficio, ¿de acuerdo? Obviamente acudiendo al catálogo de videojuegos que tenemos tan en boga ahora mismo, Herbe, todo lo que publicó Herbe, todo lo que vino de Proein. Esto estamos hablando solamente de distribuidoras españolas. O sea, hubo distribuidoras españolas que sacaban material de Spectrum, material de Amstrad, material de MSX y material de Commodore. Y nada más que acudiendo al catálogo de esa gente, pues ya vemos que coño, aquí se vendía muchísimo juego de Commodore y estaban ahí. Puede que tuvieran contratos con Ocean que les obligaran a comprar. Bueno, no lo sé. Yo sé que aquí Commodore se vendía. Y por experiencia personal, mirad, es que os lo tengo que decir así de sencillo. En quinto de GB, en una ciudad de menos de 70.000 habitantes, yo conocía a 8 personas en mi clase que tenían Commodore 64. 8 personas. Sin contar las de sexto y séptimo de GB, que también cambiaba juegos con ellas, y las de cuarto de GB. O sea, en un solo colegio conocía más de 15 personas con Commodore. Podéis decirme lo que se dice ahora también mucho. Ah, Dani, es que el Commodore, el Spectrum, hasta se vendían por zonas. Bien, no. O sea, no es cierto. Commodore tenía contratos con el Corte Inglés para vender. Commodore tenía contratos con la Caixa para ofrecer su ordenador a cambio de depósitos fijos. O sea, Commodore se expandió por todo el territorio español, no solamente por zonas. Y me vuelvo a referir, si hubiera sido por zonas únicamente, las revistas de los kioscos no se venderían, yo qué sé, por poner, ¿qué es? ¿Una no zona Castilla-León? Pues en Castilla-León, ¿qué es? ¿Que no se vendían revistas de Commodore? No, se vendían seguramente. En el sur se vendían, en el norte se vendían, en Barcelona se vendían, había grupos piratas de todo el levante español. Por cierto, grupos piratas que yo no he visto nunca, nada parecido ni en Astra, ni en Spectrum, ni en MSX. Había una escena de Commodore 64 en los 80 y en los 90. Total, que el primer asunto, que es el de el Commodore no se vendió en España, yo de verdad lo niego tajantemente con todo esto que os he dicho en estos minutos. Lo he dicho así rápidamente porque no es el asunto de este vídeo. El asunto de este vídeo es otro. Lo he dicho rápidamente para quitar esa idea de la cabeza ya de una puñetera vez, que eso es mentira. Bueno, mentira. No es cierto. Vamos a decirlo de una manera más suave. Son hechos que se aceptan pero que no son ciertos. No es que el que los divulgue pretenda decir una mentira con un objetivo. No, es que está mal informado porque hay una reescritura de la historia, vuelvo a repetirme, intoxicada. Por no sé por qué, por desinformación, por no saber, porque la gente se suele sentar delante de un micrófono y ponerse una webcam para decir cosas de las que no sabe. No lo sé, eso ya no es asunto mío. Mi asunto, ¿sabéis cuál es? El que viene a continuación, que es el que me interesa a mí. Vamos a ver, vamos a intentar eliminar el mito que existe a coalición con todo lo que hemos estado diciendo anteriormente, que recita que el Commodore no se vendió en España, y la razón principal por la que se dice que el Commodore no se vendió en este país es ni más ni menos porque era un ordenador muy caro para gente adinerada, para gente pija, y que por supuesto no estuvo a la altura de la competencia que había con los precios de los otros ordenadores en este país. Vamos a ver, vamos a intentar ver las cosas con claridad, con hechos reales y no con suposiciones, recuerdos o simples invenciones. Y vamos a ver qué hay de cierto y qué no hay de cierto en estas afirmaciones. Veamos, vamos a situarnos cronológicamente en el año 83. Anteriormente en España había ordenadores, sí. Pero digamos que en el año 83 fue cuando se depositó la semilla germinal que desembocó en toda la fiebre que hubo después con los ordenadores de 8 bits hasta casi a finales de los 80. En el año 89 todavía se podían comprar ordenadores de 8 bits en España.
Vamos a ver cuál fue el viaje en precios del Commodore 64 desde su aparición en España hasta su final, ¿de acuerdo? Bien, en el año 83, como decía, no había una distribución oficial de Commodore en España. No había una empresa que se dedicara a traer de una manera oficial el ordenador Commodore en España. Sí existían tiendas que traían ordenadores de importación e incluso pseudoempresas como era Microelectrónica y Control en el año 83, que en el boletín oficial que publicaban de usuarios de Commodore vemos que traían, ellos te ofrecían el Commodore, ¿no? el Commodore 64 a la venta. Digo nuevamente de una manera no oficial y después responderé por qué sé que no era oficial todavía y en qué fecha fue realmente la distribución oficial española. Bien, en esta época, en el año 83, vemos que el ordenador Commodore 64 esta gente lo ponían a la venta por un precio de 110.000 pesetas. Un precio muy alto. Un precio muy alto, ¿consecuencia de qué? Supongo que la consecuencia de este precio tan alto, amén de que en las tierras de origen ya de por sí costaba $595 en su salida del año 82, era que esta Microelectrónica y Control, al no ser distribuidor oficial, pues supongo que traería el material de importación desde Europa, supongo desde Alemania o algo así, desde Dinamarca, desde Estados Unidos no, porque eran ordenadores NTSC que aquí no iban a funcionar. Y al no existir todavía la Comunidad Económica Europea, o bueno, mejor dicho, al no pertenecer España todavía a la Comunidad Económica Europea, pues supongo que los aranceles aduaneros de los productos que traen esta gente serían realmente altos. Esta gente pagarían en aduanas un dineral al pasar los ordenadores por la aduana hacia España. Para encontrarle un mínimo rédito a esta importación, supongo que le tendrían que poner un precio aún más alto del convenido para que pudiera competir con los lanzamientos de aquella época que, ojo, en aquella época, en el año 83, fue justo cuando salió también, desde la mano de Investronica, el Spectrum. A una diferencia de precio muy alta, bueno, muy alta, sí, muy alta. Vemos que el Spectrum en el año 83 se vendía por 59.900 pesetas, 59.950 pesetas en su versión de 48K. Hay mucha gente que dice, no, yo me compré el Spectrum en el año 82 por 18.000 pesetas. Mentira. O sea, cualquiera que os diga eso, oye, no inventes. No inventes, que eso no es posible. El precio oficial de salida del Spectrum, de la mano, digo, de Investronica, aunque aquí estamos viendo una publicidad de Ventamatic, era el que viene aquí señalado. Vemos que la diferencia de precio con el Commodore era alta, obviamente. También eran altas las diferencias entre un Commodore y un Spectrum. Y lo siguen siendo muy altas. Pero ojo, voy a hacer aquí un inciso, ¿de acuerdo? Un inciso que creo importante. Este vídeo no está dedicado a resaltar las diferencias entre el Commodore y sus compañeros de 8 bits intentando mejorar o subir a los altares al Commodore. No va de eso el vídeo. El vídeo va de intentar desmitificar el precio de venta del Commodore aquí en España y las razones de su venta. O sea, antes hemos dicho que no nos creemos, que afirmamos que el Commodore sí se vendió en España. ¿Por qué reafirmamos esto? Anulando el argumento de que era muy caro con estas pruebas que traemos a continuación. ¿De acuerdo? Vemos que el Spectrum tampoco era barato. 60.000 pelas, vamos. 60.000 pelas el Spectrum en el año 83. 110.000 pelas el Commodore en el año 83. Vamos a pasar al año siguiente. Año 84. Microelectrónica y Control se hace con la distribución oficial del Commodore en España. Lanza oficialmente el Commodore en España en todas las tiendas. Ya podías ir a una gran superficie, te podías comprar un Commodore, podías ir a un bazar de tu barrio y te podías comprar un Commodore. ¿Por qué? Porque estaba Microelectrónica y Control oficialmente en el Boletín del Estado establecida como empresa a partir de abril del 84. En el 84 hay un repunte de venta en el Commodore a nivel mundial enorme. Es cuando más Commodore se venden a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y pues eso, aprovechan la ola y esta gente se hacen con la distribución oficial
y lo sacan a un precio de 79.900 pesetas en su anuncio de salida. 79.900 pesetas. Oficialmente, el Commodore salió en España en el año 84 por 79.900 pesetas. ¿De acuerdo? Esto ya de por sí marca una diferencia con lo que estábamos escuchando antes, ¿de acuerdo? El Commodore en el año 84 ya no era un ordenador tan caro. Ya era un ordenador que dices tú, bueno, Dani, eran 79.000 pesetas. Sí. Todavía, digamos, el mundo de los ordenadores de 8 bits, tal y como lo conocemos ahora, tal y como lo recordamos ahora, con todos los juegos, las revistas, todavía no estaba, ¿eh? Estaba el caldo en ebullición. Estaba a punto de explotar de una manera beneficiosa para todo el mundo el mundillo de 8 bits. Todavía no, todavía estaba ahí, venga, estaban haciendo la plantita, ¿vale? En el año 84. Hay gente que se lo compró en esa época, como fui yo. Yo fui en las navidades del 83 al 84. Vamos, digamos que ese fue el inicio de que cuando la gente ya empezó a comprarse el ordenador, los niños ya querían el ordenador en su casa para jugar a juegos que estaban saliendo, que veían en los arcades, tal y que cual. ¿De acuerdo? Bien. No transcurre un año apenas, cuando a mediados del año 85 Commodore hace su primera bajada de precios y vemos que en muchas publicaciones, en muchas revistas hay publicidad de Commodore vendiéndose a 54.500 pesetas. ¿De acuerdo? Más 12.000 pesetas de dataset. Aquí en este anuncio vemos que incluso tienen la oferta de que el precio total de 64.000 pesetas con estos juegos tal y que cual te lo ponen ellos a 60.000 pelas. Pero vamos a decir que no, vamos a decir que vamos a hacer caso omiso a esta oferta. Vamos a decir que oficialmente el Commodore costaba 54.500 pesetas a mediados del año 85 más 12.000 pesetas de dataset, que era un periférico indispensable en el Commodore, ¿de acuerdo? Digamos entonces que el Commodore costaba 66.000 pesetas en la mayoría de los establecimientos, frente a las 79.000 pesetas que costaba el año anterior. Ya son 66.000. Ya ha bajado la primera vez. Ya hemos visto una bajada de precios. ¿Para qué? Para meterse en competencia, supongo, con el Spectrum y estas cosas, que por esta fecha ya estaba a 40.000 pelas. Y diría, oye, mira, vamos a bajar porque si no, vamos a quedarnos fuera. Bajaron un poco los precios, 66.000 pesetas. Digamos que eso, que el Spectrum por esta época costaba 41.000 pesetas y nos referimos, por ejemplo, a la publicidad que encontramos en el Micro Hobby número 1, por ejemplo. Si vais a un Micro Hobby número 1 y lo abrís, veis que enseguida sale una publicidad del Spectrum por 41.000 pelas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que está ahí el Amstrad. ¿Cuánto valía el Amstrad? En esta misma época. En marzo del 85, sacado de la revista El Ordenador Personal, número 34, marzo del 85. ¿Cuánto valía el Amstrad? 89.900 pesetas. Con un monitor fósforo verde. Con un monitor en color, 126.500 pesetas. El Commodore costaba 66.000. Dani, es que traía monitor. Ya, no te digo que no. No te digo que no. Yo te digo que en el año 85 por 126.000 pelas te podías comprar un Commodore y la mejor tele de 14 pulgadas del mercado, ¿eh? Y te sobraba dinero. Te sobraba dinero. Mucho. Pero no estamos hablando de comprar teles o no comprar teles. Yo te estoy hablando de que tú ibas a la tienda. ¿Cuánto costaba el Commodore? 66.000. ¿Cuánto costaba el Amstrad? 90.000 pelas si lo quieres ver sin colores. O sea, que ya de por sí compáralo con un Commodore. Pero es que si lo quieres ver en colores, te costaba 126.500 pesetas. En el año 85, señores, fue cuando salió la Micromanía, el número 1. ¿De acuerdo? Imaginaos la época. Salida de videojuegos, el principio de la edad del moro. Pues ya en esa época, que es la que recuerda a todo el mundo que está hablando ahora de los ordenadores de 8 bits, en razones de juegos, ¿eh? Todo el mundo que habla de juegos de 8 bits, de la época, la edad del moro... ¡Ay, no! Es que el Commodore valía muy caro. No. En el año 85, cuando se inició esa época,
En el año 85 el Commodore valía 66.000 pelas y el Amstrad 126.000. Casi el doble o más. Es que es curiosa la nota. Es lo que yo recordaba. Cuando yo escucho a la gente decir, no, el Commodore era muy caro, digo, hombre, yo recuerdo que era muchísimo más caro el Amstrad y a la gente que tenemos Commodore nos llamaba la atención que hubiera gente que se comprara el Amstrad. Cuando, repito, no es el debate, pero cuando considerábamos y considero actualmente que el Commodore es un ordenador muy superior al Amstrad. Mucho. Muchísimo. ¿La gente compraba Spectrum? Sí, vale, ahí sí, era más barato. Ahora vamos a ver una cosa que nos va a sorprender, pero venga, en el año 85 el Spectrum era el más barato, el Commodore era el segundo y el Amstrad estaba al lejos ya de decir, uy, qué caro el Amstrad, carísimo. ¿De acuerdo? Vamos al año 86. En el año 86, la revista Muy Interesante sacó en su número 3 un especial ordenadores que hacían una comparativa de todo el hardware existente, nunca he sabido decir esa palabra, lo siento, existente en el mercado. Te compararon estaciones de trabajo, ordenadores de 8 bits, joysticks, periféricos de todo tipo. Bien, vemos que el precio oficial de microelectrónica y control en esta revista de Muy Interesante ya era de 55.000 pelas. ¿Con dataset o sin dataset, Dani? Pues mira, la verdad, no lo sé. No te lo indica en el artículo. Pues no lo sé, la verdad. No sé qué deciros. Vamos a suponer que hay una diferencia de 10.000 pesetas. O 64.400 o 65.400, ¿de acuerdo? Yo diría que sí está incluido. Me voy a basar en lo que veo después. Yo diría que sí está incluido, ¿eh? ¿Cuánto costaba el Amstrad? 89.000 pelas. ¿Con monitor? ¿Un color? No creo. Yo creo que aquí este es el precio del monitor fósforo verde. Aquí me baso de que en el otro tuviera dataset. Aquí supongo que en ese precio está incluido el monitor fósforo verde, ¿eh? 89.900 pelas. Dani, ¿cuánto costaba el Spectrum en aquella época? Pues mira, el Spectrum te salía por 41.900 pesetas según el precio oficial de Investronica. 42.000 pelas. O sea, que entre el Commodore y el Spectrum apenas había 12.000 pesetas de diferencia. Las diferencias, vamos a ver, repito otra vez, no estoy comparando capacidad de ordenadores, pero todos tenemos unos oídos y unos ojos. Ponte un Spectrum y ponte un Commodore. 12.000 pesetas de diferencia entre los dos ordenadores, ¿de acuerdo? 42.000 pesetas, vaya. El Sinclair QL, 130.000, se disparaba. Año 86, ¿eh? Estamos hablando de cuando salió el Army Moves, que también salió para Commodore, precisamente. Salió toda la época dorada esta del Moro. Todos los Toposoft, Dynamic. Os estoy diciendo todo esto para que os situéis en la época, ¿eh? Estamos en pleno auge. Micromanía vendiéndose a cascoporro. En la época de los videojuegos, vaya. Pues en la época de los videojuegos la diferencia entre un Spectrum y un Commodore era de 12.000 pesetas. La gente hoy en día recuerda al Commodore en esa época no existía y porque costaba muy caro. En el año 86 no existía el Commodore y es que no existía porque era muy caro. Fijaos, era más barato que el Amstrad y la diferencia entre Commodore y Spectrum era de apenas 12.000, 15.000 pesetas. Pero podemos seguir. Y en el año 86... vemos que, no contentos con esto, hay muchas revistas que encontramos publicidad de Hispasoft, por ejemplo, en este caso, en la que vemos que el Commodore tiene un nuevo precio. ¿Cuánto? 41.000 pelas, igual que el Spectrum. 41.000 pesetas. Es que es muy fuerte, ¿eh? Aquí vemos también, fijaos, viene la publicidad de precios de las disqueteras de las unidades de disco de Commodore. No estoy contabilizando esto y os digo por qué. En Commodore, en España, no hubo un solo juego en disco. En Europa, algunos salieron. En Estados Unidos salieron muchísimos. Aquí, desgraciadamente, vemos que el precio de la unidad de disco sí era bastante alto. Era igual que la del ordenador, en este caso, lo supera. Y la gente, como no había software... Bueno, vamos a ver. Aquí hay que hacer un inciso que apuntala, si cabe, lo que estaba comentando antes de las ventas del Commodore en España. Commodore vendió muchísimo en España por razones ofimáticas. Gestorías, oficinas, despachos, colegios,
Videoclubs. Tú dices, Dani, colegio, yo no vi ninguno. Pues mira, os digo, en el colegio Menéndez Tolosa, de la línea de la Concepción, en Cádiz, en el año 89, había 12 Commodore 64. En el año 89, que los habrían comprado, vete tú a saber cuándo. O sea que sí. En todos estos despachos, oficinas, gestorías, a la hora de utilizar un Commodore de una manera ofimática, pues sí te hacía falta el disco. Sí te hacía falta la unidad de discos. Había la 1541, la 1571, que era de doble densidad, doble cara. La 1570 para el Commodore 64. Sí había una venta de discos, pero no por razones de videojuegos, que es la que estamos tratando aquí, que estamos tratando todo el tema por el tema videojuegos. Commodore vendió por videojuegos, vendió por razones ofimáticas. Vendió mucho. Yo lo vi muchísimo. Y cualquiera que haga un poco de memoria también se acuerda de eso. 41.000 pelas el Commodore, oye. Igual que el Spectrum en esta tienda, una oferta, sí, una oferta, lo que quieras. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en el año 83, en plena cúspide de la edad del moro, tú si rebuscabas un poquito, podías encontrar un Commodore al mismo precio que el precio oficial del Spectrum, marcado por Investronica, 41.000 pelas. O sea que por el mismo precio te podías comprar un Commodore o un Spectrum. Obviamente, nuevamente me remito, todos tenemos unos oídos y unos ojos. Poneros un Spectrum y poneros un Commodore. Es que es increíble, por el mismo precio, repito. Fijaos cómo es la cosa, que en el año 87, a mediados, pues Commodore decidió volver a bajar sus ordenadores de precio. Seguimos en la época dorada del videojuego español, ¿eh? Fantis, Game Over, en el año 87. En toda esa época, el precio de un Commodore 64 era de 36.900 pesetas. Si te querías pillar un 128, 60.000 pelas. 36.900 pesetas. Ha bajado más de 40.000 pelas en 3 años. El ordenador más caro que nadie se compró en España porque era el más caro. 36.900 pelas. En plena cúspide de la edad del moro. Commodore no dejó de bajar el precio de sus ordenadores durante toda la época que hubo de 8 bits. Todos los años hubo una bajada de precio. Todos. Mediados del 88. Bueno, espérate. Mediados del 87. Es que no puedo dejar de hacer la comparativa con el Amstrad. O sea, Amstrad seguía vendiendo su ordenador a 66.900 pesetas con monitor fósforo verde. Con monitor fósforo verde un Amstrad costaba 30.000 pelas más que un Commodore. Dani, es que tiene el monitor. No te digo, yo por 30.000 pelas en el año 87 me compro un pedazo de tele de 14 pulgadas y me sobra dinero. ¿Cuánto valía en color? 95.900 pelas. El Amstrad. Commodore 36.000. 60.000 pelas. Te podías comprar 2 Commodore y te sobraba dinero. El ordenador más caro. Vámonos al año 88. ¿Por qué? Hombre, porque sí, porque en el año 88 Commodore volvió a bajar de precio. No contentos con ese precio, volvió a bajar de precio. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasaba en el año 88? En el año 87 ya de por sí, en el año 88, ya se empezó a ver el Amiga en ferias, empezaron a salir los precios del Amiga en muchas revistas. El Amiga salió en Estados Unidos en el 85, llegó a Europa a mediados del 86, en el 86, a España en el 87, ya estaba el 87, ya estaba el Amiga 1000 y casi la Amiga 500 en el 87-88, ya estaba por aquí, ya se veían precios, ya estaban enseñándonos los gráficos de la Amiga y ya nos estábamos olvidando como unos cabrones que fuimos directamente del Commodore. Entonces, ¿qué es lo que hizo Commodore para vender? Pues bajar el precio. Bajar el precio del Commodore 64 otra vez. Cuarto año consecutivo de bajada de precios. 29.900 pesetas. El Commodore 64, con todo. 29.900 pelas. Por menos de 30.000 pesetas tenías un Commodore. ¿A qué precio estaban los demás ordenadores en esa época, Dani? ¿Pudo costar tal vez más barato un Commodore que un Spectrum? Pues mira,
Si nos vamos a este catálogo ruinoso del Prica del año 88, vemos que Amstrad sigue ahí en la locura suya de 47.800 pesetas con monitor fósforo verde, el 464. El Amstrad de disco, las dos versiones de Amstrad de disco de 3 pulgadas, 119.000 pelas. No sé qué pensaba Amstrad en esta época, ya con el Amiga estacionado, con los PCs como vemos ahí, 120.000 pelas, un ordenador de 8 bits. Eso en el año 88. Es que fíjate, no costaba 120.000 pesetas el Commodore en el año 83. Y era mejor ordenador, no bajo mi creencia, que sí, hombre, lo sé yo y lo sabe cualquiera. Era mejor ordenador que el 6128 de aquí a Cuba. Vamos, que sí era mejor ordenador. Pues aquí seguía costando en el año 88. Ay, es que tiene radio reloj, sintonizador de televisión, porque en la tele no podía ver, eso es otra, que en el monitor del Astra no podías ver la tele. Hasta que no te salió el sintonizador este. Total, 120.000 pelas en Astra. El Spectrum, 28.700 pesetas. El Plus 2. ¿Cuánto costaba el Commodore, oye? 28.600 pelas, tío. Que sí, que el Plus 2 es que Dani, es que ay, que podía cargar músicas en el Robocop. Oh, sí, oh. El Commodore costaba más barato que un Spectrum, ¿vale? 28.600 pesetas. En 4 años, el Commodore ya costaba más barato que el Spectrum. Podías tener un ordenador Commodore en tu casa por 28.600 pesetas. El más barato del mercado. No el más caro y que por eso no se vendió en España. No, el más barato del mercado español, Commodore 64, del año 88. Durante toda su andadura en el mercado español, el segundo más barato. Amstrad siempre más caro. Bajo mi criterio, mucho peor ordenador. Bajo el criterio de cualquiera que tenga unos ojos y unos oídos. En fin. Vemos, como hemos dicho al principio, lo peligroso que es la reescritura de la historia. Vemos que la gente admite hechos que se dan por hecho porque simplemente se han repetido mucho. Y vosotros diréis, Dani, ¿y entonces qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la gente dice que el Commodore no se vendió en España? ¿Porque son tontos? No, yo no estoy llamando tonto a nadie, ¿eh? Ojo. Vamos a ver. Aquí ha pasado una cosa que hay muy poca gente que no sé yo si es que no lo han vivido, porque eso es otra, que ahora hay mucha gente que se ha subido al carro de los 8 bits y de la retroinformática, como diciendo, ¡oh, qué guay está esto ahora, me voy a subir! Pero hay muchos que llevamos aquí toda la vida, pero toda la vida, literalmente, que no la hemos dejado. Entonces conocemos un poquito cuál es la historia. Somos muchos, los que la sabemos la historia. A mí lo que me extraña es que sea yo el que estoy diciendo esto cuando yo soy un papanatas que no sé de nada. Pero hay mucha gente que, como yo, vivió en esa época, supo lo que era la muerte, entre comillas, de la retroinformática aquí en España a principios de los 90, que como única representación quedó las reuniones de MSX, que son, vamos, incansables, y las reuniones de Amiga, ¿vale? Durante todos los 90 en España, hasta la aparición de Internet ya de, digámoslo, cuando ya te podías comprar el bono de Guanadu, ¿vale? Vamos a poner como fecha de inicio del Internet en España eso, el bono de Guanadu. Antes podías llamar Internet, pero no veas tú. Pero bueno, vamos a ponerlo así. Toda esa época de los 90 en la que no había Internet, la retroinformática sobrevivió a base de eso, de reuniones de MSX y reuniones de Amiga. Los usuarios de Amiga, muchos de Commodore nos pasamos a la Amiga, hicieron la labor de eso, de mantener la bandera de la retroinformática mientras aparecían los PCs, aparecían las consolas, aparecían la Super Nintendo, la Mega Drive. Pues ¿qué es lo que pasó durante esa época? Pues nada, que estaban ahí, eso, los usuarios de MSX y los usuarios de Amiga, como única representación retroinformática. Empieza Internet, empiezan los foros de Usenet, ¿vale? Estamos ahí en Usenet o incluso antes en Fidonet. ¿Se podía hablar de retroinformática en Fidonet? Sí, en Usenet también. Empiezan los chats del IRC hispano.
empiezan a aparecer las primeras páginas dedicadas a la retroinformática, como fue por ejemplo Computer Emuzone, del amigo Carnegie. ¿Qué es lo que pasaba en Computer Emuzone? Por ejemplo, había mucha gente hablando en el foro de Computer Emuzone de retroinformática. ¿De qué? Hablaban de Spectrum y de Amstrad. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, los supervivientes del Spectrum y del Amstrad, que fueron los supervivientes españoles del Spectrum y del Amstrad, los supervivientes de Commodore, no nos habíamos deshecho de nada, pero ¿qué es lo que pasaba? Que estábamos en otra onda, estábamos en la onda de la disquetera 1541 y recibir juegos desde Dinamarca, por ejemplo, ¿no? O desde los blasters de Alicante, que te mandaban los catálogos suyos de juegos solamente en 5 1/4. La cinta se olvidó totalmente. Entonces la retroinformática española, los supervivientes de la retroinformática española de cinta, recordaron siempre el Spectrum y el Amstrad. ¿Por qué? Porque en el software, esto es una teoría mía, esto no estoy dando ya hechos irrefutables, esto es una teoría mía. El software español ignoró completamente al Commodore cuando no pedía que le hicieran los juegos fuera, como fue en el caso por ejemplo del Army Movies. Utilizaban directamente creadores game makers que les salían unos churros que obviamente los usuarios de Commodore estábamos acostumbrados a jugar a otras cosas de Lucasfilm, a cosas como el Project Firestarter, vamos a juegos muy superiores a la media de juegos española, muy superiores a todo lo que sacó Dynamic, a cualquier cosa que sacó Dynamic o a cualquier cosa que sacó cualquier empresa española. Aquí los españoles no quisieron, no es que no podían, no sabían, no quisieron aprender a programar en Commodore. ¿Por qué? No les hacía falta, supongo. A los señores de Dynamic no les hacía falta aprender a programar en Commodore porque tenían el Spectrum y el Amstrad vendiendo sus mierdas. Perdón si hay algún aficionado a los juegos de Dynamic que les guste y tal que cual. A mí nunca me han gustado, ni los juegos de Dynamic ni los de Toposoft. Muy poquitas cosas, muy poquitas cosas se han salvado para mí de la edad del moro. Y precisamente realizadas por gente que después ha terminado despotricando y renegando de lo que es el hacer videojuegos. Pero bueno, eso es otro discurso. Lo que me vengo a referir es que la gente, las empresas españolas, no les dio la gana de aprender a programar en Commodore porque decían, ay, es que no existía internet. Coño, joder, no existía internet, pero tú podías coger un teléfono, llamar. Sí, con que medianamente supieras, chapurrearas el inglés, podías llamar por teléfono, que el teléfono sí existía, no estábamos ahí en el siglo XVII. El teléfono sí existía, llamabas a cualquier empresa, yo qué sé, o a cualquier librería inglesa, le decía, oiga, por favor, ¿me podía usted mandar todo lo que sea programar Commodore? Por favor. Y ya está, ya podías programar Commodore. No lo hicieron, ¿por qué? Porque no les dio la gana. No les hacía falta, vendían mucho en Spectrum, ignoraron el mejor ordenador que existía en esa época, que era ese, el Commodore 64, igual que ignoraron el MSX, Siempre se dice, ay, el MSX que desaprovechado. Pues anda que el Commodore, eso sí que fue desaprovechado. Pero bueno, que repito, eso es otro dilema. ¿Qué es lo que pasa? Que es que en aquella época entonces los supervivientes del cassette recordaban nada más que los juegos de Dynamic, Toposoft, lo poco que salió aquí en extranjero, obviamente todo lo que sacó Herbe si lo recordaban. Y ahí quedaron los de Amstrad y los de Spectrum. Los de Commodore estábamos en disco. No hicimos caso, los de Commodore desertamos vilmente hacia la Amiga en toda la época de los años 90 y lo que quedaron fueron la gente de Spectrum y Amstrad que mamó mucho de Toposoft, de Dynamic y de Operasoft. Entonces, claro, decían, joder, ¿cómo es que no hay aquí commodorianos? ¿Dónde están los juegos de Operasoft, de Dynamic y de Toposoft de Commodore? Sí, hay algunos, pero mira, hay 3 o 4 títulos comparados con los 70 títulos que tengo yo en Spectrum. ¿Por qué sería esto? Porque no se vendería el Commodore, seguramente. Toposoft, Dynamic y Operasoft no sacaron juegos de Commodore porque aquí el Commodore no se vendió. No, amigos, Toposoft, Dynamic y Operasoft no sacaron juegos de Commodore porque no le salieron de los cojones, más que nada, porque no les dio la gana, porque algunos sí sacaron unas mierdas que no se vendieron, obviamente, eran mierdas. ¿Cómo coño, tú qué te crees? Vuelvo a repetir, que yo vengo de jugar al Project Firestarter, que me vas a vender una puta mierda, métetela por el culo, tío. ¿Entiendes? Después en Amiga sí aprendieron. En Amiga no veas tú si se dieron prisa en aprender, No veas las Third World Amiga, el Arctic Moves, el Narcopolis.
Por cierto, que el Narcopolis dicen que inventó el Doom, el tío del Narcopolis. Es que tenía mucha cara. Narcopolis sí que fue un producto, quien lo vea ahora y vea el año en que se hizo, podría decir que el Doom lo inventamos nosotros, porque digamos que fue casi 4 años antes que el Doom o más, y tenía las bases claras de lo que luego ha sido el Doom. Es que tenían mucha cara, tío. Es que eran una gente que para mí me caen mal porque tenían mucha cara. Se han inventado ciertas cosas y supongo que el bulo de no sacamos juego de Commodore porque el Commodore aquí no se vendió en España, se lo inventaron ellos. Lo dijeron así por lo bajini y ya en los foros y ya se hizo como un hecho real. Cuando hemos demostrado que aquí el Commodore sí se vendió bastante. Y lo disfrutamos mucho. Y durante la época de la Amiga, pues a lo mejor nos olvidamos un poco de él, pero después lo volvimos a retomar antes de que terminaran los 90, ¿eh? Yo me acuerdo de estar jugando a la Super Nintendo y al Commodore 64. El Amiga fue un ordenador que estuvo muy bien, pero que murió de éxito, nunca mejor dicho, murió de éxito el Amiga, y se quedó relegado a eso, a los estertores de la marca Commodore, que también tuvo muy mal final. Y lo que quedó del Commodore 64 actualmente en España son unos reductos de una gente que entre los que me incluyo, que pasamos una época en la que éramos profetas en nuestra propia tierra, que enseñábamos cosas a veces a la gente. De hecho, hoy en día está pasando que tú vas y hay mucha gente de la época que tenía Spectrum y Astra que te dice, hostia, no conocía el Commodore. Claro que no lo conocías. Primero porque no lo tenías, segundo porque no te interesaste por conocerlo en la época, si no te hubieras comprado uno. Sobre todo a los precios en los que andaba. O sea, no me explico por qué hay gente que en el año 85 se comprara un Astra y en el año 87 no se comprara un Commodore. O sea, ¿no lo veías? ¿No ibas a la tienda y lo veías? ¿No lo veías? Hubo mucho sectarismo también. Mucho enfrentamiento, que hoy en día hay enfrentamiento amable, ¿no? Así como de cachondeo, de troleo ahí pinchándose los unos a los otros. Bueno, está claro de entre los tres cuál es el mejor. Y al MSX1 no lo cuento. ¿Por qué no? Porque no lo cuento, la verdad, el pobre. Pero no lo cuento. El caso es ese, que es que viendo lo que os he dejado, yo lo que os pido es que hagáis un ejercicio de, a lo mejor, si os interesa el tema, de investigación, no de creerme, a pesar de que os haya enseñado las pruebas, no de creerme a mí porque sí, porque esté aquí hablando y diciéndoos esto. Hacer un poquito de investigación vosotros, haceros las mismas preguntas que yo todavía las tengo. Por ejemplo, digo, ¿por qué no se compraron un Commodore cuánto costaba un tercio de lo que costaba su ordenador? No lo entiendo. Y no sé, sobre todo lo que tenemos que hacer es intentar no inventarnos las cosas cuando no las sepamos. No repetir las cosas porque las hayamos escuchado, decírselas a alguien y ya repetirlas como un loro y darlas sobre todo por hecho. Es muy peligroso, es el objetivo de este vídeo, repito, el señalar, el poner un signo de admiración en la reescritura de la historia, porque al fin y al cabo aquí lo que estamos hablando son desprecios de ordenadores antiguos, que esto ni... Esto se lo dices tú a tu cuñado, o se lo dices a tu madre y te dice, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Y tienen toda la razón del mundo. Lo peligroso de esto es que esta reescritura de la historia se puede dar en cualquier ámbito, en cualquier información, en cualquier texto que estemos leyendo, y entonces es importante que en hechos más importantes no se dé. Eliminemos la práctica cada vez que la veamos, la de la reescritura de la historia, o en todo caso ignorémosla, porque si no esto va a ir cada vez a más y va a ser, como se coja esto como costumbre, pues eso puede terminar siendo peligroso, y no queremos que nada termine siendo peligroso porque no mola. Las cosas peligrosas en la mayoría de los casos no molan. Jugad al Commodore. Si no tenéis uno, compraros uno, que mira, si estaban a 26.000 pelas ahora, ¿cuánto estarán? No, la verdad es que ahora están un poco más caros aquí en España, ¿eh? Si buscáis por ahí, por Polonia... Mira, os voy a dar un consejito así ahora que estamos aquí en comunidad. Os voy a dar un consejito. Buscar, si lo que tenéis ganas es de compraros un Commodore así, dice, hostia, Dani, me gustaría tener un Commodore real, porque yo los emuladores no los recomiendo. De Commodore. Siempre diré lo mismo, no recomiendo los emuladores de Commodore. Los demás emuladores, pues sí. Os recomiendo que os deis un paseíto por los mercados polacos de internet, por ejemplo, todo el norte de Europa. Echar un ojo por allí.
veréis cómo encontráis ofertillas que dice, ostras, mira. Y si os podéis pillar una disquetera ya, pues sí. Si queréis tirar de SD, a mí los SD me parecen una guarrada. Y la mayoría no funcionan después los juegos, Si pillaros también una disquetera, pues mira, matáis 2 pájaros de un tiro y disfrutáis de un buen ordenador que está sacando actualmente cosas muy, muy, muy buenas, Muy, muy buenas. No hay productos nostálgicos, que tal. No, cosas buenas que merecen la pena ver y comprar. ¿De acuerdo? Pues venga, un saludete. Hasta luego.